Ahora, ¿qué piensa el constitucionalista? Por eso hemos llamado, y luego van a venir congresistas bravos, ¿ah? Del Castillo, que ayer le ha dicho de todo. Bueno, ya espérense, vamos a discutir. ¿Por qué es importante discutir? Porque este es nuestro país, ¿no es cierto? Y entonces hoy le tengo que dar la bienvenida, por supuesto, a Luciano López, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor López? He explicado más o menos bien, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Muchas gracias, porque no puedo cometer ni un solo error para que luego no llevar a la confusión. Doctor López, ¿qué piensa usted como constitucionalista de todo lo que está pasando? Bueno, a ver, desde el punto de vista constitucional Sí. es imposible también no mirar la política desde el derecho, ¿no? Por supuesto. Lo digo porque lo que has mencionado de que el presidente sale y rinde una entrevista en Canal 7 Sí. y luego dice de que no había leído, o bueno, al menos se desprende que no habría leído bien el proyecto. Porque no se la habían entregado. Entonces la conclusión es una sola, se precipitó. No se podría entender de otra manera. Y la verdad, como en política no hay casualidades, y creo que quienes luego van a ser entrevistados por ti podrán dar más fe de ello. Creo que en realidad hay aquí un juego político, creo, ¿no? Es una estrategia bastante, al menos que fluye de la lógica, ¿no? ¿Un juego político Porque para qué? lo que pasa es, a ver, el presidente plantea un proyecto de reforma ante el Parlamento. El Parlamento tiene toda la potestad de poder modificar, añadir, debatir. No necesariamente lo que ha presentado el presidente puede acogerse a pie juntillas, porque eso además no es ni siquiera democrático, ¿no? Ya. ¿No? En principio. Entonces, desde ese punto de vista, si el Parlamento, al menos por lo que hemos visto todos, ha arribado a ciertos consensos, es cierto que hay modificaciones en la cuestión de confianza que no prestan confianza, para decirlo en términos claros, ¿no? Explíquenos más sobre la cuestión de Por confianza, ejemplo, porque él dice yo nunca planteé eso y porque No, ahora es cierto, él no lo planteó, No. eso no está en su... Y esa es pero- una seria reforma. Pero sí, pero también es cierto que, vuelvo a repetir, el Parlamento no está necesariamente vinculado a lo que el presidente pueda haber ingresado como proyecto de ley, porque de Pero lo el contrario- presidente tampoco está obligado a aceptar todo lo que el Parlamento dice. pero por supuesto. Y Pero entonces también- el pueblo va a decidir. Pero hay un detalle. En materia de reforma constitucional, el artículo 206 de la Constitución dice que lo que aprueba el Parlamento, el presidente no lo puede observar, ¿Cierto? por si acaso. Solo lo tiene que Sí, solamente promulga. rubricar, y ¿no? la regla general, por si acaso, la regla general que establece el artículo 206 de la Constitución es que, en principio, toda reforma constitucional debiese ser ratificada mediante referéndum. Y si es que se quiere omitir el referéndum, recién existe una regla de 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación calificada de 2/3. Pero eso significa que en realidad la práctica general, o la regla general para que todos nos entiendan, es que el artículo 206 de la Constitución dice que en principio toda reforma constitucional debe ser ratificada por referéndum. Ahora, usted está Práctica diciendo... que no se ha hecho, ¿ah? Nunca se ha hecho, ¿ah? Esta Constitución tiene más o menos, ¿cuántas? Creo que más de 10 modificaciones en lo que va desde el año 93 a la fecha. Ya. Y nunca se ha aplicado la regla general que establece el artículo 206 de que sea sometida a referéndum. Ya, ahora, algo bien importante que usted está diciendo, doctor Luciano López, es... El presidente le puede proponer lo que quiera al Parlamento, Por pero el supuesto. Parlamento no es pues No está ya vinculado. salve rey, Exactamente. no es una monarquía. Ok, Exactamente. ya, muy bien. El Parlamento recoge la propuesta del presidente y dice, bueno, y ellos hacen su propio chocolateo. Debaten, porque eso es, pues, Ya, es claro, un cuerpo es deliberativo. eso. Pero lo que pasa es que dice el presidente, me lo dan a última hora, no veo los detalles, y cuando veo los detalles digo, no estoy de acuerdo pues con el cuarto. Sí, pero en política no hay que ser ingenuos, ¿no? Por supuesto. Porque además recordemos... Pero él ha dicho que no quiere cerrar el Congreso. Por si acaso, que el ministro de Justicia es parlamentario. Se supone que ha participado en el debate. Es más, ha participado, por lo que hemos visto, creo que ayer hay un tuit del congresista Gilbert Violeta que muestra la participación del ministro de Justicia en el debate y del premier, nada más y nada menos. Sí, Entonces, pero Villanueva fue tarde, en la madrugada. Lo que es. Todo esto fue de madrugada. Sí, pero
si tú eres parlamentario, tienes sé. unos asesores. O sea, Claro. en realidad... O sea, no, Cristiano, no ¿usted qué seamos nos está ingenuos, diciendo? No, dígame de frente, sin A mí ingenuidad, ¿qué nos está diciendo? la impresión que me da es, el presidente, uno de sus discursos ha sido la no reelección parlamentaria. Sí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es Y ayer Salgado ha dicho, lo único que quiere Vizcarra es que no se reelija parlamentarios. Es que creo, jurídicamente ese es el efecto. ¿Va? Si la población no aprueba la bicameralidad, no hay reelección. No hay reelección, Sí. porque este proyecto de la bicameralidad, primero que le cambia la denominación al Parlamento, perdón, al Congreso, ahora se va a llamar Parlamento, y distingue entre parlamentario diputado y parlamentario senador. Ajá. Entonces el proyecto de la no reelección tiene sentido, pues porque dice el parlamentario no podrá tener una reelección inmediata. Ergo, si quitas el proyecto de la bicameralidad, nadie puede reelegirse. Entonces, y queda vigente esa propuesta de la no reelección, parlamentario no podría entenderse más que el sinónimo del actual congresista. Como va a regir de manera inmediata apenas se apruebe en referéndum, entonces en el 2021 que se hacen las postulaciones, los señores congresistas son parlamentarios, ergo ninguno no pueden postular Eso a una es lo reelección. que, después de todo leer, escuchar y todo... El efecto práctico es ese. Sí, claro. Y el efecto político entiendo que es mantener la confrontación con el Parlamento, ¿no? Ese es el otro efecto político. Porque otra vez están más que enfrentados. Seamos claros. Antes del mensaje de la nación, el presidente y de la confrontación con el Parlamento, el presidente no estaba subiendo, todo lo contrario. Más bien, a partir de la confrontación y del mensaje de la nación, el presidente sube. Sí. Si se aprueban las 4 propuestas, en enero, ¿con quién se pelea? Entonces va a regresar... O sea, ¿usted también cree que lo está haciendo por la foto, por la popularidad? Porque lo que pasa es que si te ha dado la popularidad eso... Sigues. Entonces, mantener el debate ya. Es algo que te permite mantenerte entonces en esa situación. Políticamente, al menos es lo que uno podría apreciar. Y eso, y ojo, y eso que yo en lo particular soy muy crítico del fujimorismo, en lo particular. Ya, pero entonces, yo sé, pero... desde ese punto de vista... Sin embargo, en política, bueno, y los señores que son más políticos... No, a mí ya me quedó clarísimo. Va a poder ver que en realidad... Si gana el no en bicameralidad, no hay reelección. No hay Ninguno de los que estamos viendo hoy día regresa. No hay reelección. Yo en particular estoy en desacuerdo con esa propuesta. Me parece mucho más viable, por ejemplo, una renovación parlamentaria, que además fue la tradición constitucional del Perú durante todo el siglo XIX hasta el año 20. Quien lo deroga es Leguía, el alter ego de Fujimori. A partir de la Constitución de 1920 es que nosotros tenemos renovación parlamentaria conjuntamente con el Ejecutivo. Probablemente una solución más ecuánime hubiese sido que el periodo parlamentario no sea coincidente con el Ejecutivo y que entonces se pueda renovar a mitad de mandato, puede ser a 3 años, pero esta fórmula, por eso que creo, es más política, es más para estar yo en la cima de la popularidad. Y eso en una reforma constitucional, a mí en lo particular... ¿Le parece peligroso? Me parece peligroso.